Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 12 de diciembre del año 2025. Y en este momento a las 9 de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Recuerde descargar la aplicación de TVV en su plataforma preferida, App Store, Android TV, Google TV, Roku y Fire TV. Así tendrá usted acceso gratuito a todo el contenido de TVV. Recuerde, comillas, TVV, comillas. Hoy, 12 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe. La Virgen se apareció en 4 ocasiones ante el indígena Juan Diego, hoy San Juan Diego, en una localidad cercana a la Ciudad de México, en el Cerro del Tepeyac. Su misión en 1531 era que se construyera en ese punto una iglesia en su honor. El obispo de México no le creyó y exigió una prueba a Juan Diego. Y entonces fue el 12 de diciembre cuando le pidió al obispo que subiera con él. Y el obispo le exigió que recogiera flores en el monte. La sorpresa es que cuando él desplegó en el manto las flores, allí apareció la imagen de Nuestra Señora de la Guadalupe. Por eso hoy es el día de la Virgen de la Guadalupe, cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego allí en el Tepeyac. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguante todavía está menguando en Virgo, pero a las 11:04 entrará menguante en Libra. Luna de equilibrio, luna de paz, luna de armonía, luna para llegar a acuerdos, luna para reconciliaciones. Y esa luna de Libra va a estar todo el fin de semana, porque será el domingo a las 10:51 de la noche, cuando entonces menguante entrará en Escorpio. Así que será un fin de semana en paz y equilibrio. Por hoy, luna todavía en Virgo, pero a partir de las 11:04, menguante en Libra, sol en Sagitario, para este 12 de diciembre del año 2025. El 12 de diciembre de 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica, al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas, llamadas cuantos. El 12 de diciembre de 1901, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Cornwall y San Juan de Terranova. El 12 de diciembre de 1911, el rey Jorge V funda la ciudad de Nueva Delhi, en la India. El 12 de diciembre de 1946, John D. Rockefeller Jr. le regala 6 cuadras de la isla de Manhattan a Naciones Unidas. Y el 12 de diciembre del año 2000, la Corte Suprema de Estados Unidos publica su decisión de 5 votos a favor, 4 en contra en el caso de Bush versus Gore, resolviendo así la disputa por el recuento en las elecciones presidenciales en el estado de Florida en el año 2000 a favor de Bush. Entonces Bush fue, por esa decisión mínima, presidente de Estados Unidos por encima de Al Gore. El programa que te hemos preparado para el día de hoy, vamos a continuar con los que hemos hecho en estos días, con una estructura un poco más dinámica para poder cubrir todos los acontecimientos que siguen irradiando desde la ciudad de Oslo. Allí está el periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Con él vamos a tocar el tema de los presos políticos. En Oslo, en el contexto de la entrega del Premio Nobel de la Paz, hubo un evento titulado Votos sí, balas no, donde se habló del caso de los presos políticos y en especial el hincapié en el caso venezolano. Vamos a contar entonces con Luis Carlos Díaz y nos va a acompañar en este tema la doctora Marta Tineo. Ella es la cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Luego, en la ciudad de Bogotá vamos a conversar con Roberto Denis.
del equipo de Armando.info. La OFAC ha determinado sanciones, de nuevo, contra los llamados narcosobrinos, aquellos que fueron perdonados insólitamente durante la administración Biden. De nuevo contra el sobrino preferido, dicen, de la señora Cilia Flores, Malpica Flores, y contra el empresario panameño muy vinculado a los otros, Ramón Carreto Napolitano. En Houston vamos a conversar con el doctor Francisco Monaldi, economista, experto en temas petroleros, profesor en la Universidad de Rice. Una cosa es hundir lanchas que supuestamente llevan droga y otra incautar un buque petrolero cargado de petróleo. Eso lo vamos a conversar con Francisco Monaldi. En Santiago de Chile vamos a contar con el periodista José Alejandro Aristimuño. El domingo es ya la vuelta final, se da el balotaje entre Janet Jara, la candidata izquierdista, militante del Partido Comunista, y el derechista José Antonio Kast. Las encuestas más recientes están favoreciendo al segundo. Veremos cuál es el panorama que se presenta para el próximo domingo. Aquí en Miami vamos a conversar con el cineasta Mauricio Rodríguez Pons, quien acaba de presentar un documental muy interesante, Status Venezuelan, Status venezolano, sobre el caso de una familia que estaba protegida por el TPS y de repente se han visto pues en el mayor desamparo, en la orfandad, cuando quedan sin la protección del TPS. El foro para el día de hoy, Innovaciones en materia de salud 2025. ¿Cuáles son las innovaciones que hemos tenido en medicina, en farmacología? Lo interesante es que no vamos a contar en este foro con médicos, sino con un biólogo especialista en programas de bioseguridad, el doctor Félix Morón Tabarrios. Él está en Trieste, Italia. Y en Quilmes, Argentina, vamos a contar con Mario Lozano, quien es doctor en ciencias bioquímicas y virólogo molecular. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:08 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este día. Nicolás Maduro afirmó ayer jueves que el destino de Venezuela y Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo, en medio de crecientes tensiones con Washington. Maduro acusó a Estados Unidos de presionar para forzar su salida del poder y calificó las recientes acciones estadounidenses como una amenaza a la soberanía venezolana. Estas declaraciones se producen en un contexto de intensificación de sanciones y operaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos, incluida la incautación de un buque petrolero y un despliegue militar que Caracas describe como piratería y provocación. Maduro insistió en que Venezuela no cederá y defendió la autodeterminación del país. La situación diplomática sigue siendo frágil, sin señales claras de diálogo inmediato entre ambos gobiernos. Nicolás Maduro denunció que los tripulantes del buque petrolero interceptado y confiscado por Estados Unidos el pasado miércoles en aguas cercanas a Venezuela están desaparecidos. El petrolero Skipper, incautado por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela, será trasladado a un puerto de Estados Unidos donde su crudo será confiscado. Este procedimiento se realiza bajo un proceso legal específico, según confirmó Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones reproducidas por diversos medios en el día de ayer. Cito a la señora Leavitt: hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo y ese proceso será llevado a cabo. Fin de la cita. La embarcación, que llevaba años bajo sanciones, fue interceptada el miércoles en aguas del Caribe por comandos estadounidenses. La portavoz explicó que la acción se llevó a cabo de manera conjunta entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de los Estados Unidos. En estos momentos el buque se encuentra bajo un proceso de decomiso e investigación, con agentes interrogando a la tripulación a bordo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC,
del Departamento del Tesoro actualizó en el día de ayer su lista de designados, en la que agregó a Efraín Campo Flores y Frankie Flores de Freitas, los conocidos narcosobrinos de la primera dama Cilia Flores, que fueron liberados en el año 2022 por el gobierno de Joe Biden, a cambio de estadounidenses presos en Venezuela, así como dictó contra otro de sus sobrinos, el ex tesorero Carlos Eric Malpica Flores, y contra el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. 6 empresas vinculadas al sector petrolero venezolano también están incluidas. Cito: hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está en la mira del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, sancionando a 3 sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a un empresario vinculado a Maduro y a 6 compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano. Así dice textualmente el comunicado del Departamento del Tesoro. Los demócratas exigieron ayer la dimisión de la Secretaría de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, durante una audiencia en el Congreso, al acusar a la administración del presidente Donald Trump de debilitar la seguridad nacional con su política de deportaciones. El congresista demócrata Sri Thaddenar cuestionó duramente su gestión y le preguntó si renunciaría en caso de no ser destituida. Estoy harto de sus mentiras, el pueblo estadounidense exige la verdad, dijo el representante Thaddenar. La señora Noem le respondió con ironía: consideraré que usted me pida que renuncie como un respaldo a mi trabajo. La secretaria defendió las acciones del Departamento de Seguridad Nacional y aseguró que cumple órdenes judiciales, citando casos recientes de ciudadanos afganos detenidos por presuntos vínculos con terrorismo tras ingresar bajo la operación Alice Welcome. El Senado rechazó ayer una legislación para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA, lo que esencialmente garantiza que millones de estadounidenses verán un fuerte aumento en los costos al comienzo de año. Los senadores rechazaron un proyecto demócrata para extender los subsidios por 3 años y una alternativa republicana que habría creado nuevas cuentas de ahorro para la salud. Un final poco ceremonioso para un esfuerzo de meses por parte de los demócratas para evitar que los subsidios de la era del COVID-19 expiren el 1 de enero. Antes de las votaciones, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York, advirtió a los republicanos que si no votaban para extender los créditos fiscales, no habrá otra oportunidad para actuar antes de que las primas aumenten para muchas personas que compran seguros fuera de los mercados de la ley conocida como ACA. El presidente Donald Trump lanzó un portal para solicitar la llamada Tarjeta Dorada Trump, un nuevo mecanismo migratorio dirigido a personas con alto poder adquisitivo interesadas en residir en Estados Unidos. El sitio permite iniciar el trámite de este documento que, por contribución de $1 millón, ofrece privilegios equivalentes a la residencia permanente tradicional. Trump afirmó en Truth Social que es un camino más sólido que la Green Card, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que busca atraer a los mejores y evitar que quienes obtienen residencia ganen menos y dependan de ayudas públicas. La tarjeta individual exige un pago de $1 millón, mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a los $2 millones. Ambas incluyen una tarifa administrativa no reembolsable de $15,000, según el portal presentado por el presidente Trump. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en el día de ayer por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, de denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de la Corte Penal Internacional. La norma fue sancionada por el legislativo después de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunciara el pasado 1 de diciembre que cerrará su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de progreso real con Venezuela
en materia de complementariedad, principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa de que intervenga este tribunal. Durante la votación en la sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez afirmó que esta institución debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano. Cita textual. Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, acordaron una alianza histórica para combatir juntos el crimen organizado, a la vez que invitaron a otros gobiernos de la región a sumarse a la iniciativa denominada Escudo de las Américas. El acuerdo fue firmado entre los mandatarios tras una reunión privada en una residencia ubicada en el turístico lago de Coatepeque, en la localidad de El Congo, a 60 kilómetros de la capital salvadoreña, en la que conversaron sobre diferentes temas, entre ellos la seguridad. De acuerdo con la Casa Presidencial, el acuerdo contempla compartir información clave, coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países y abrir espacios para que más países se unan a esta visión. La Habana. El gobierno cubano oficializó ayer jueves, con un paquete legal, la dolarización parcial de su economía, al publicar en la Gaceta Oficial varias normativas que permiten el uso de divisas extranjeras en transacciones internas, en medio de la profunda crisis económica que enfrenta la isla. Los decretos y resoluciones, incluidos el Decreto Ley 113 y varias del Ministerio de Economía y del Banco Central, establecen un nuevo marco para la gestión, control y asignación de divisas, con el objetivo de incrementar ingresos en moneda extranjera y hacer más eficientes los cobros y pagos en dólares y otras monedas junto al peso cubano. Las autoridades afirman que esta medida amplía la legalidad de operaciones en moneda fuerte, aunque no fija una nueva tasa de cambio prometida anteriormente y refleja tensiones estructurales de una economía con alta inflación y escasez generalizada. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo ayer un último llamamiento a Estados Unidos para que no deje la agencia, algo que, si nada cambia, se producirá el 22 de enero de 2026, justo un año después de que Washington anunciara su retirada. Cito al señor Ghebreyesus: hay cosas que solo se pueden conseguir con la OMS, relacionadas con la seguridad sanitaria, y por eso pedimos a Estados Unidos que lo reconsidere, porque el mundo solo puede estar seguro si estamos todos en el mismo barco. Fin de la cita. Esto lo dijo el señor Ghebreyesus en rueda de prensa para hacer el balance de lo que ha sido este año 2025. Son las 9:18 de la mañana. Vamos ahora con nuestro comentario editorial. Hoy hacemos nuestro último programa en vivo del año. Estaremos con ustedes hasta el 30 de diciembre, pero tendrán una serie de programas que hemos grabado con antelación, donde hemos hecho recopilaciones de lo más importante y variado que ha ocurrido en el año, donde haremos entrevistas y análisis importantes sobre todo lo que ha acontecido. Pero hoy es el último programa en vivo. Volveremos con ustedes en el mes de enero. Cuando nos vamos, ¿con qué sensación nos vamos? Con una sensación bastante aliviada, bastante esperanzada, en contraposición con el desencanto que ha caracterizado a buena parte de lo que ha sido el año. Los sucesos de estos últimos días, de esta semana en Oslo, deben ser para todos los venezolanos un cambio, un baño de agua fresca, por no decir bendita, que también vale. La odisea de María Corina Machado, de la cual solo ahora empezamos a enterarnos parte, para salir de Venezuela, cruzar el mar proceloso del Caribe durante horas, perderse en el mar en la oscuridad, para luego ser rescatada y poder ir en un vuelo directo desde un punto sin precisar del Caribe hasta Oslo. Y por ello llegó tarde a la ceremonia, pero cuando llegó, pues irradió todo ese ambiente. Esa hazaña vale mucho.
El discurso que pronunció el presidente del Comité del Nobel noruego, donde puso en su sitio a la dictadura de Nicolás Maduro, donde dijo: señor Maduro, usted perdió las elecciones, entregue el poder. Ese es un discurso histórico. Como histórica es el discurso de María Corina Machado, que brillantemente pronunció su hija Ana Corina Sosa Machado en su nombre, donde María Corina Machado dijo: vengo a contarles una historia. Y en las múltiples reflexiones de esa historia reconoció que pertenecía a ella a una generación que dio la democracia de gratis, la dio por consolidada. Cumplimos con todos nuestros derechos, pero pasamos por alto todos nuestros deberes. Y ahora estamos pagando las consecuencias y vamos al rescate. A todas estas, el régimen, la dictadura venezolana, acusa desesperación, iracundia, furia. Hay como una terrible impotencia. El presidente Trump, que tiene ya más de un mes diciendo que se acabó la persecución del narcotráfico por mar, porque ya no hay más lanchas de narcotráfico, y van a la operación terrestre a perseguir narcoterroristas. Ojo, el presidente Trump nunca ha hablado de invasión y tampoco nunca ha hablado de cambio de gobierno, solo de perseguir a los narcotraficantes. Ha sorprendido con una acción que no había anunciado. Ha incautado un buque petrolero. Una cosa es hundir lanchas que supuestamente van llenas de droga, matando a sus tripulantes, y otra es utilizar un comando de la Marina para tomar posesión de un buque petrolero y llevárselo. Se ha insistido en que el régimen de Maduro vive del narcotráfico. Seguramente el narcotráfico alimenta esas arcas, como también el contrabando de oro, como también la minería ilegal, como también tantas otras cosas. Pero no cabe la menor duda de que Venezuela sigue siendo un país petrolero y lo que realmente sustenta la economía del régimen es el petróleo. Ese petróleo incautado es petróleo del pueblo de Venezuela, cierto, pero el régimen no usaba ese petróleo. Los dividendos que produzca ese petróleo no los utiliza para beneficio del pueblo, no son para construir hospitales, ni escuelas, ni bienestar social. Son para, vaya usted a saber, qué marramucia de esta gente, porque eso es lo que han hecho. Pero el petróleo sí es lo que los mantiene. De forma tal de que incautar petroleros ya es otra cosa. ¿Qué nos depara en los días restantes de este mes de diciembre? ¿Qué nos deparan los primeros días del mes de enero del 2026? La incertidumbre sigue siendo la marca, pero hay una luz extraña, interna, indirecta, que refulge ciertamente. Estamos terminando mejor que como pasamos el año, y eso es un buen síntoma. Hay que agradecérselo a María Corina Machado, sin lugar a dudas, y a todo su equipo que la ha acompañado. Hay que agradecérsela a tanta gente. Por lo pronto, yo aquí modestamente, a nombre del equipo con que hacemos este programa, quiero agradecerte a ti, tu constancia, paciencia, esa compañía tan solidaria a lo largo de todo este año. Y van nuestros mejores deseos de verdad, porque el próximo año sea benévolo, sea en paz y en libertad. Muchas gracias. 9:24, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:27 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. En Oslo, en el marco de las celebraciones por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, hubo un evento que fue bautizado como Votos no balas. En ese foro participó el presidente electo Edmundo González Urrutia
y también estuvieron defensores de derechos humanos venezolanos, Alfredo Romero, tengo entendido que estuvo allí, y también estuvo Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos. Ballots, not bullets, allí tenemos el referente. Pues bien, vamos a abordar el tema de los derechos humanos de Venezuela, que fue fundamental en el discurso del Premio Nobel. Cuando el presidente del Comité del Nobel comienza su discurso, comienza narrando casos puntuales, Samantha, Juan Requesens, etcétera, casos puntuales de víctimas de derechos humanos. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos? En Venezuela? ¿De qué manera eso incide en el impacto internacional por la causa de la democracia venezolana? Lo vamos a abordar con Marta Tineo. La doctora Tineo es cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Y también con Luis Carlos Díaz, quien todavía está allá en Oslo. Marta, Luis Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buen día, gracias. Luis Carlos. Buenas tardes, un abrazo. Muy bien. Marta, sé que las damas siempre van primero, pero en este caso Luis Carlos es el que está en Oslo. Vamos a dejar que él nos actualice, por favor. Luis Carlos, ¿qué fue este evento y cuál es su verdadera trascendencia en el contexto del Premio Nobel de la Paz a una venezolana? César, lo más importante que ocurrió esta semana es que además del Premio Nobel, a los venezolanos se les regaló una narración sobre el país, una manera de entender lo que pasa en el país y ya dejar atrás narrativas como esa que decía que era un problema de venezolanos contra venezolanos, gente que no se pone de acuerdo y que tiene un conflicto, o pensar que era un problema como Estados Unidos contra Venezuela, como si fuese un asunto de un país tratando de tomar otro. Aquí se trató de discutir sobre autoritarismos y lo que el mundo, lo que las democracias, los países libres tienen que hacer con los autoritarismos para que no se contagien, para que no se, vamos a decir, fortalezcan entre ellos. Y esa es la base central, porque este evento de votos y no balas demostró el carácter pacífico de la lucha de los venezolanos, el hambre que hay de democracia y de libertad y cómo los métodos para llegar ahí han sido pacíficos. Por eso, insistir en eso es fundamental, sobre todo porque a la oposición y a la sociedad civil venezolana se le está incluso precriminalizando por cosas que no han pasado. O sea, como es que en el futuro va a pasar algo y lo que hemos vivido hasta ahora y lo que seguimos viviendo es horroroso. Venezuela sigue teniendo más de 1.000 presos políticos, más de 150 desaparecidos. Es una situación muy compleja, como una situación de secuestro, donde no puedes poner en la misma escala de valores a los secuestrados y a los secuestradores, que es lo que intenta hacer a veces la opinión pública global. Entonces, ese era el espíritu de este foro, mostrar el carácter cívico de los venezolanos, y bueno, qué bueno que hubo voces allí importantes. ¿Cuál es la situación a la fecha de hoy de los presos políticos venezolanos? Marta. Sí, es una situación verdaderamente alarmante, preocupante, que nos tiene, totalmente comprometidos, superados incluso en las capacidades. Hemos sido reiterativos desde nuestra organización que a la fecha hemos logrado identificar la existencia de al menos 1.080 venezolanos presos por razones políticas. Pero me importa siempre hacer énfasis en que eso es lo que hemos podido verificar, que hemos podido contrastar la información atendiendo los estándares de documentación que sigue nuestra organización, pero que lamentablemente tenemos información que nos hace suponer que pueden ser muchas más personas presas actualmente en Venezuela por razones políticas. Como mencionaba Luis Carlos, en ese registro de al menos 1.080 venezolanos detenidos por razones políticas, hay al menos 155 personas de quienes no se tiene información de su paradero, de las condiciones en las que se encuentran, ni siquiera de los motivos de la detención. En Venezuela se ha documentado suficientemente un patrón que sigue desde la detención arbitraria, desapariciones de corta o larga duración. Y cuando digo corta o larga duración, podemos estar hablando de periodos de hasta un año. Recientemente a ese número de personas que habiendo sido detenidas y que no se conoce en dónde están, cómo están, los motivos de su detención y en tanto en una absoluta vulnerabilidad, hay personas que han sido trasladadas arbitrariamente desde los centros de reclusión en los que se encontraban, personas que ya tenían años en determinados centros de reclusión
han sido trasladadas arbitrariamente y sus familias vuelven a estar ante esa incertidumbre terrible de no saber por qué los trasladaron, a dónde fueron llevados, ni en qué condiciones se encuentran. Al menos 5 adolescentes permanecen detenidos en Venezuela por razones políticas, 12 defensores de derechos humanos, 20 periodistas. Esto da cuenta de que diferentes grupos de la sociedad civil siguen siendo víctimas de este patrón de persecución por razones políticas, aun cuando su labor, en el caso de los defensores, no sea otra que defender derechos humanos, que hay que decirlo, es un derecho humano en sí mismo, pero además se trata de amparar, ayudar, apoyar a quienes están siendo víctimas y que hoy también están siendo victimizados. Tal es el caso igualmente de los comunicadores sociales. Luis Carlos, a María Corina Machado se le da el Premio Nobel de la Paz por una serie de razones que la justifica el presidente del Comité del Nobel, ¿verdad? En su largo y muy alabado discurso. Pero este señor comienza su discurso citando los casos puntuales de algunos presos políticos, Samantha, Requesens, en fin. ¿De qué manera? ¿Por qué ese señor comienza por allí? ¿Por qué pone ese énfasis especial en el caso de los presos políticos? ¿De qué forma la circunstancia de las desapariciones forzadas, la tortura, la muerte en prisión de tantos presos políticos hace peso en la causa pro la democracia venezolana a nivel internacional? Lo primero, César, es que se trata de casos que están documentados, verificados y en los que se cuenta con el consentimiento de los familiares o las víctimas para nombrarlos. Otros son casos conocidos por la opinión pública y que también te permiten mostrar lo que es importante en este caso para los noruegos, y es mostrar la arbitrariedad. Porque cuando uno habla en otros países sobre presos políticos, lo primero que se le ocurre a cualquier ciudadano de un país normal, con Estado de Derecho, es pensar que hicieron algo. Es pensar que de alguna forma rompieron una ley y el resto de la gente es lo que está reclamando, bueno, porque somos aliados del mismo partido político. Sí. Poder describirles que la gente está presa por nada, que está presa porque le dio la gana al poder, que está presa sin ninguna garantía de tener defensa, abogado y demás, es el punto de partida para demostrar que en un país ya no hay ni Estado de Derecho, ni debido proceso, ni democracia, ni libertad. Y eso es fundamental, romper ese halo de normalidad, porque incluso hay gente afuera que cree que si hablamos de un preso, hablamos de alguien que igual está recibiendo comida, cuando en Venezuela no pasa eso, o que recibe medicina, cuando en Venezuela se las niegan, o que tiene ropa, cuando en Venezuela son los familiares los que tienen que lavarla y llevarle sábanas. O sea, no entienden. Y por eso se va a los casos muy concretos. Y te tengo que decir esto porque son pocas las víctimas las que se atreven a hablar. Son pocas las familias las que aceptan que en público se hable, porque el aparato también les causa pánico, terror. Los que cuidan las cárceles amenazan a las familias y les dicen que pueden asesinar a sus familiares o que pueden no comer en una semana o los pueden torturar si le informan a la prensa, a la ONU o a los defensores. Y por eso es que hay que apoyar a cualquiera que quiera hablar, porque es importante para demostrar el horror de lo que está pasando allá adentro. Cierro con una cosa, César, y es que cuando yo estuve en una de las celdas en las que estuve en el helicoide, conocí a unas 30 personas en un par de horas. Me di cuenta que muchos de ellos eran empleados públicos, gente del metro de Caracas, de la electricidad, de algunas guarniciones, que estaban ahí presos porque sus jefes robaron dinero y los culpaban a ellos. Y esos son presos que no se consideran presos políticos. Esos son presos por los que casi nadie reclama, porque a sus familias les da vergüenza hablar o les da pena porque son del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces te das cuenta que la arbitrariedad es un fenómeno que desborda, que es muchísimo más grande y que hace daño. Y por eso los noruegos empiezan por ese punto para explicar todo lo que se perdió en Venezuela. Vamos a mantenernos en stand-by y en 2 minutos volvemos, por favor. Regreso con Marta Tineo y Luis Carlos Díaz. Les pido disculpas de verdad por esta interrupción técnica que ocurrió aquí. Marta, nos estabas explicando lo de las represalias. Por favor, continúa. Sí, decía que efectivamente tenemos reportes de familiares de presos políticos que nos informan que ciertamente estas represalias ocurren, que en la medida en que algunos familiares alzan la voz por sus parientes que están injustamente presos, estos son sometidos a aislamiento, en comunicación, en una conciencia, por supuesto, de que esto
aumenta el sufrimiento no solamente de los detenidos, sino también de sus familiares. Sin embargo, creo que acá es importante destacar algo, y es precisamente cómo las familias, aún sumidas en ese inmenso sufrimiento, superan el umbral del miedo, superan el umbral del terror y entienden que el silencio lamentablemente los condena a algo aún peor, y es que a estos casos sean olvidados, que no se sepa lo que está ocurriendo, y en tanto pues estas personas queden en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces sí es cierto que ocurren represalias contra los detenidos, pero también contra sus familiares. Vuelvo también en ejecución del denominado patrón de Sippenham, pero creo que aquí el solo hecho de que las familias se crezcan ante esa amenaza que es real, pues da cuenta, uno, del nivel de sufrimiento, o sea, de la desesperación al punto de decir, voy a hablar a todo riesgo, pero también cómo entienden que esa es una manera de relatar la verdad y de que se tenga conciencia de lo que acá está pasando. Luis Carlos, comentaste cuando estuve en la celda del SEBIN. ¿Tú puedes recordarle al público por qué estuviste en la celda del SEBIN, más o menos cuándo ocurrió eso? Por una absoluta arbitrariedad en el año 2019, en la que el Estado venezolano quería que yo me autoincriminara por el apagón que duró 5 o 6 días en el Guri. Es decir, todas las fallas eléctricas por corrupción que hay en Venezuela querían decir que alguien había hackeado el Guri y ese alguien querían que fuese yo a la fuerza. Cuando digo a la fuerza es que aplicaron métodos de tortura física y psicológica para hacerlo. Y con eso lo que demostraban es primero su capacidad de quebrar gente, su capacidad de ir contra cualquiera, pero en primer lugar la arbitrariedad y el absurdo, porque hay una maquinaria detrás que da órdenes, que persigue, que con esto genera castigos aleccionadores para que otros tengan miedo, y eso se ha mantenido el chavismo durante mucho tiempo, de eso y de sus cómplices. Entonces que Noruega se haya hecho eco de esto y haya dicho, hey, no podemos dejar solo a los venezolanos, no podemos darle la espalda solamente porque no nos gustan los aliados que tienen en este momento, para mí es un cambio completo de la conversación sobre Venezuela. Pero la base es la valentía de miles de víctimas y defensores de derechos humanos que han llevado sus casos hasta donde han podido para dejar pruebas y para que los periodistas lo cubran y para que salgan trabajos de investigación, para que todos se den cuenta de lo que está pasando. De manera que los aliados sean menos y que los cínicos tengan menos capacidad de imponerse. Marta, todo esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos muy reciente la muerte de un preso político que nunca se supo por qué estaba preso, pero además sumamente querido. Es decir, es de esos adultos que todavía uno lo llama con el nombre en diminutivo, Alfredito, quien fuera el gobernador de Nueva Esparta. ¿Qué ocurrió en ese caso, Marta? Sí, bueno, este caso entra en un terrible registro de al menos 25 personas muertas en custodia del Estado desde el año 2014. Y se trata precisamente empieza todo, como lo hemos dicho, en la ejecución de este patrón, una detención arbitraria seguida de una desaparición de corta duración, una persona que fue víctima de aislamiento e incomunicación. Hay que decir que él no había podido tener ningún tipo de contacto ni visita familiar durante su primer año de detención. Apenas recientemente había recibido la primera visita. A sus familias había hecho reporte de que tenía padecimientos graves de salud y sin embargo, pues no había recibido la atención médica necesaria. Esto, bueno, al final nos lleva a este terrible desenlace. Como dices, pues además hay que decirlo, en otras muertes ocurridas en custodia del Estado habían realizado los denominados sepelios controlados. Acá, pues, afortunadamente, quiero decir, dentro de todo, al menos pudieron las familias y su pueblo recibirlo, honrarlo, incluso en medio de una situación tan dolorosa. Eso nos llamó la atención porque, vuelvo, en casos anteriores a esto no había ocurrido. Pudo, pues, realizarse un sepelio público donde, como bien tú lo planteas, hubo expresiones de amor, de dolor, sí, de todo el pueblo margariteño. Y quiero sí aquí aprovechar este momento para insistir en que
Nuestra organización, junto con otra organización, Justicia y Proceso Venezuela, hemos hecho un trabajo muy riguroso de documentación atendiendo criterios de gravedad y urgencia y hemos identificado al menos 92 casos de presos políticos que se encuentran en situación muy grave de salud, con enfermedades muy graves, y me refiero a cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, que definitivamente comprometen su salud, y hemos insistido en que estas personas deben ser excarceladas con la urgencia de vida para que reciban la atención médica y los cuidados que evidentemente en los centros de reclusión en los que se encuentran no pueden recibir. Entonces creo que el caso muy doloroso, muy lamentable de Alfredito Díaz y de los otros que han muerto en custodia de Estado deja en evidencia la gravedad de la situación, y por eso aprovechamos para exhortar una vez más a que las autoridades revisen estos casos con la urgencia que requieren y que estas personas puedan salir de prisión, recibir la atención médica que requieren y en tanto salvar su vida. Lo que más nos aterra es que el caso de Alfredito y estos 25 que hemos reportado se sigan incrementando precisamente ante la desatención que estos casos ameritan. Marta, Luis Carlos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy, sobre todo por su comprensión y paciencia ante nuestros inconvenientes. Muchas gracias. Ha sido un honor. Muchísimas gracias a ustedes. Marta Tineo, abogado, defensora de derechos humanos, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos, él en la ciudad de Oslo. Son las 9:48 de la mañana. María Corina Machado se mostró en el día de ayer orgullosa de pertenecer a un movimiento de ciudadanos valientes, al inaugurar una exposición dedicada a ella en el Centro del Nobel de la Paz, con motivo de la concesión de ese premio a la opositora venezolana, el último acto del programa del galardón de este año. Estoy tan orgullosa de ser parte de una generación, de un movimiento de ciudadanos valientes, corajudos, honestos y afectuosos. Eso dijo textualmente en su discurso, que prometió que la próxima vez que se encontrará con el Comité del Nobel noruego será en una Venezuela libre. Y me llega esta noticia que comento para ustedes. Una jueza federal ha frenado de manera temporal los intentos del gobierno por volver a arrestar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, liberado recientemente tras una prolongada batalla legal y una deportación considerada irregular. La magistrada Paula Sinis, del distrito de Maryland, emitió hoy viernes una orden de restricción que impide a las autoridades migratorias redetener a Ábrego García, mientras el tribunal revisa una solicitud de medida cautelar presentada por su defensa. Según la jueza, existe una alta probabilidad de que Ábrego tenga éxito en sus argumentos jurídicos y no debe ser arrestado de nuevo sin un debido proceso. En la lectura de las noticias les habíamos comentado la decisión de la OFAC en contra de los llamados narcosobrinos de Malpica Flores, el otro sobrino, quien fuera tesorero de la nación, y contra el ciudadano panameño Ramón Carretero Napolitano. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es Ramón Carretero Napolitano? ¿Por qué la OFAC tomó estas medidas? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el periodista de Armando.info, Roberto Denis. Roberto, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. A ver, ¿por qué la OFAC ha tomado estas medidas? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, evidente, como bien señalabas en la introducción, estas personas son sobrinos de Cilia Flores, y la cuarta persona involucrada es el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. Son nombres importantes, pero yo digamos que de ahí destacaría dos. Uno es precisamente el del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y el otro es el de Carlos Eric Malpica Flores.
Recordará César Miguel que Carlos Eric Malpica Flores había sido sancionado en su momento en la primera administración de Donald Trump por el Departamento del Tesoro. Luego, en la administración de Biden y cuando inicia todo este proceso de negociación política, conversaciones políticas que tuvo el régimen de Nicolás Maduro con la Casa Blanca, uno de los primeros gestos que tuvo la administración Biden fue precisamente retirar de esa lista de sancionados a Malpica Flores. Pero básicamente la razón detrás de esto es que, bueno, tanto Malpica Flores como este empresario quizás menos conocido para los venezolanos, pero muy importante, operador financiero para Nicolás Maduro y para la familia Maduro Flores, carretero napolitano, desde hace muchos años también está haciendo, digamos, muchas operaciones financieras que básicamente ayudan a sostener financieramente al régimen de Nicolás Maduro y más recientemente, y así lo señala el comunicado del Departamento del Tesoro, en el tema de la industria petrolera. Uh-huh. Y este es el señor que se salvó milagrosamente en un accidente en Maiquetía. Cuéntanos allí, porque allí vino un reportaje que hicieron ustedes sobre esta suerte de puente aéreo que se realizaba con este avión. Roberto. Sí, hubo un accidente a finales de septiembre que ocurre en el aeropuerto de Maiquetía con un avión identificado con las matrículas o las siglas YB3440, siglas venezolanas. Cuando intentaba despegar, el avión, los piloto y copiloto pierden el control, fallecen, de hecho, el piloto y el copiloto, y esto fue, a modo de ver, digamos, no solo vergonzoso, porque se trata de dos seres humanos que estaban ahí, y el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ni siquiera informó, ni siquiera dio los nombres, como si ahí no pasó nada, pero tampoco dio los nombres de los dos pasajeros, eran Ramón Carretero y otro acompañante, Ramón Carretero napolitano y otro acompañante. El INAC tampoco informó que hubo estos dos sobrevivientes y que uno de ellos era este empresario. Y eso confirma el secretismo con el que Nicolás Maduro quiere mantener a este señor Ramón Carretero napolitano, pero bueno, ya obviamente al pasar esta designación en la OFA, digamos, de secretismo poco, y la verdad es que nosotros en Armando Info lo hemos investigado desde hace mucho tiempo. Para que tengas una idea, César Miguel, él en su momento fue la persona, digamos, a la que el régimen de Nicolás Maduro le da la construcción de este estadio, el estadio de béisbol Simón Bolívar, que era un estadio que debía terminarse en 2015, se termina muchos años después. Le dio un contrato también para traer todos los suministros y equipos tecnológicos que hacían falta para el desarrollo del denominado Carnet de la Patria en su momento. Ha tenido contratos de Corpovex, el holding estatal que controla muchas importaciones públicas para la compra de suministros, y como decía antes, está más relacionado en los últimos tiempos a todo el tema de venta y comercialización de crudo venezolano. Es una figura muy importante, y para que tengas una idea, César Miguel, yo creo que no es exagerado hacer un paralelismo con el señor Alex Saab. En cierto modo... Sí, te iba a preguntar por eso, porque te oigo hablar y me vino de inmediato el nombre de Saab. De Saab se decía que era el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Este carretero napolitano será algo parecido, pero en el caso ya de la señora Flores y sus sobrinos? Sí lo es, y tiene unos ingredientes adicionales, César Miguel. Desde hace muchos años a nosotros, una fuente en Armando Info, la primera pista que nos dan sobre Ramón Carretero napolitano, es que dicen que este señor llega a Venezuela y llega, digamos, a la oficina de Nicolás Maduro, por decirlo de alguna manera, recomendado nada más y nada menos que por Raúl Castro. Es decir, es Raúl Castro quien introduce a este señor en el círculo político venezolano y el círculo de los negocios. A partir de allí es por eso que nosotros empezamos a investigarlo, y de hecho en este último reportaje, que por cierto un reportaje que hicimos en alianza, una investigación conjunta donde participó el diario La Prensa de Panamá, Transparencia Venezuela en el exilio, la gente de Clip, el periodista Iván Ruiz, argentino. Ese avión que tuvo ese siniestro en Maiquetía, el que les decía antes, el YB3440, es un avión que, por ejemplo, en el que también ha volado nada más y nada menos que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
O sea, digo para que veamos este triángulo en el que se mueve el señor Panamá, La Habana, Caracas, o Caracas, La Habana, Panamá. Y es así como llega, y muchos de los negocios que él tiene y contratos millonarios a los que le ha dado acceso Nicolás Maduro, tienen que ver justamente también con esta relación con Cuba y, como bien tú lo apuntabas, con la familia de Cilia Flores. Nosotros en un reportaje previo publicamos cómo empresas de este señor carretero napolitano, después de recibir contratos millonarios para la construcción del estadio de béisbol, los gimnasios verticales y otras obras, inmediatamente empresas de Ramón Carretero Napolitano se daban la vuelta y pagaban y giraban cheques de millones de dólares en favor de un ciudadano venezolano llamado Juan Carlos López Tovar. Juan Carlos López Tovar es esposo de Irianmi Malpica Flores, hermana de Carlos Heris Malpica Flores, es decir, sobrina de Cilia Flores. Dios mío, se pagan y se dan el vuelto, como diría el viejo dicho, ¿no? Uno de los momentos más nefastos de la administración Biden con relación a la causa venezolana fue la liberación de los llamados narcosobrinos, sobre los cuales vuelve ahora la OFAC, la liberación, por supuesto, de Alex Saab, a cambio de una serie de circunstancias que el gobierno de Maduro nunca terminó de cumplir. Juan González tuvo una incidencia en esto muy, muy importante. Al revertirse esas medidas, al volver sobre esas aguas, ya Saab no saldrá más nunca de Venezuela mientras esté Maduro en el poder, y los sobrinos pues tampoco se van a arriesgar. Pero ¿qué puede ocurrir luego de estas decisiones de la OFAC, con todos estos nombres, incluido Carretero Napolitano? Yo creo, César Miguel, bueno, que aquí hay, digamos, varias lecturas y varios planos en los que esto se mueve, ¿no? Lo hemos visto, está el plano político, pero está también el plano, digamos, de lo que son las investigaciones judiciales en los Estados Unidos, de las investigaciones por lavado de dinero, o incluso investigaciones por movimiento de dinero vinculado a otras operaciones ilícitas, como puede ser contrabando ilegal, narcotráfico, etcétera. A mí me consta, porque bueno, lo he sabido por distintas fuentes, que a la figura de Ramón Carretero Napolitano desde hace muchos años también le sigue la pista en los Estados Unidos. Y le sigue la pista fundamentalmente por entre otras cosas, operaciones como esta. O sea, cualquier banco medianamente serio que vea que este señor recibe un contrato en Venezuela y a las horas, a los días se da vuelta y gira dinero a favor de familiares ligados a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, rápidamente tiene que entender que probablemente estamos ante presencias de operaciones de lavado de dinero, pago de sobornos, de coimas, etc. Claro. Entonces yo creo que nuevamente muchas de estas investigaciones se están empezando a mover. Evidentemente en muchos de estos casos tiene que haber motivaciones políticas, como tú bien decías, en la etapa de la administración Biden parecía que se pasaba, digamos, en medio de esta política de zanahoria y garrote, se pasaba al tema de la zanahoria y bueno, de creer que podían reencauzar a Maduro a una línea, digamos, democrática. Eso no ocurrió y pareciera que otra vez estamos en presencia de esta línea, digamos, más del garrote que de otra cosa, y eso va a traer una cascada de acontecimientos de los cuales tanto lo que ocurrió con el tanquero petrolero como esto de las sanciones a los sobrinos de Cilia Flores y al señor Carretero Napolitano es apenas, creo que, una muestra de lo que podemos ver en las próximas semanas. Roberto, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, a ustedes, César Miguel, un gusto como siempre. Roberto Denis, de Armando Info, desde la ciudad de Bogotá. Mencionó Roberto el caso del carguero. Y ya habíamos comentado en el editorial de hoy, pues una cosa es hundir una lancha de unos 30 pies, supuestamente cargada de drogas, matar a sus tripulantes, y otra muy distinta, incautar un buque petrolero cargado de crudo. ¿Qué ocurrió allí? Además, mientras el presidente Trump había hablado de las acciones contra los narcotraficantes, nunca se había hablado de alguna acción contra los buques cargados de petróleo. ¿Qué pasó acá? Vamos a consultar a un experto. Vamos a la ciudad de Houston, donde está el doctor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, César. Francisco, ¿qué ocurrió a tu entender? ¿Qué lectura le das a esa incautación del
buque Skipper? Bueno, esto todo indica que es una escalada muy significativa de las sanciones petroleras a Venezuela. Básicamente lo que ocurrió es que un tanquero que había sido sancionado por sus actividades con petróleo iraní en el pasado, fue incautado saliendo de Venezuela básicamente ya tomaron control del barco y van a tomar control del crudo que había en ese barco. Esos son supertanqueros que tienen alrededor de 2 millones de barriles de crudo, o sea que el valor de eso es alrededor de $100 millones. Aparentemente iba primero a Cuba, pero mi expectativa es que el destino final era China, porque los supertanqueros no se usan normalmente para ir a Cuba, ¿no? Y esto obviamente ha generado pánico en otros tanqueros sancionados que están en este momento en aguas venezolanas, algunos de los cuales habían ya cargado crudo y han decidido esperar a ver qué pasa, porque pues, todo indica que esto puede repetirse. Y además, ayer también sancionaron por primera vez 6 buques por sacar crudo venezolano. En el pasado solo habían sancionado buques de PDVSA por cargar crudo venezolano. Los que incautaron no lo habían sancionado por crudo venezolano, sino por su uso en el pasado para crudo iraní. A ver, Francisco, para entender más o menos qué es este supertanquero Skipper, ¿este buque qué bandera tiene? Bueno, ese es uno de los temas, César. Ya. Creo que te perdí un momento. No, estás con nosotros. Estás con nosotros. Fíjate, ese es uno de los temas. Aparentemente tenía una bandera de Guyana, pero era falsa, es decir, no estaba registrado en Guyana. Si eso es así, estaba en una situación de ilegalidad, digamos, adicional a que estuviera, digamos, sancionado. Eso es parte del modus operandi de estos barcos fantasmas que hemos hablado en otras ocasiones, de esta flota que la llaman la Shadow Fleet o la Dark Fleet, que son barcos que esconden su identidad, apagan el transponder, el GPS, aparecen como si estuvieran en otro lado, hacen lo que llaman spoofing, y muchas veces transbordan el cargamento en alta mar a otro barco, etcétera, todo para evadir las sanciones y hacer creer que no llevan crudo venezolano, y todos esos terminan en China. El 80% de las exportaciones de Venezuela terminan en refinerías independientes chinas. El gobierno de Maduro ha dicho que esto es un acto de piratería. Ese petróleo, cuando lo carga este buque Skipper en puerto venezolano, ¿quién lo compró? ¿Quién lo pagó? ¿Y a quién se lo pagó? Mira, no es claro. Hay una noticia del gobierno americano diciendo, nombrando la compañía comprador, pero eso siempre son compañías que están, digamos, lo que llaman shell companies, compañías de maletín, que, digamos, se dedican a esconder a los verdaderos dueños. Ni siquiera está claro quién es el dueño del barco. En el pasado era un armador ruso el dueño del barco. Pero lo interesante, lo que sí sabemos es que el PDVSA vende su crudo FOB, lo que significa que el comprador tomó control del crudo y digamos que este cargamento no era ya de PDVSA, era de ese comprador. Pero además PDVSA les exige a los compradores que le paguen una parte por adelantado. Entonces, esto es una grandísima pérdida para esa empresa, digamos, fantasma. Y eso va a hacer que las próximas compras de crudo venezolano, las empresas les van a decir a PDVSA, no te puedo pagar por adelantado, y quizás le diga, y no te lo puedo comprar FOB, tú tienes que correr el riesgo de que te incauten otro tanquero. Francisco, a ver, ahora pongamos esto en un contexto un poco más amplio. El presidente Trump tiene evidentemente una ofensiva contra el régimen de Maduro. Dice que persigue el narcotráfico y empieza a hundir lanchas. Anuncia que vendrá después una persecución contra los narcotraficantes en tierra. Tiene un mes anunciándolo y no se ha producido nada de eso.
pero no había comentado nada de incautación de buques petroleros. Y de repente nos sorprende con la incautación del Skipper y advierte que ahora vendrán más incautaciones de estas. Si comparamos hundir lanchas e incautar petroleros, esto es una subida de intensidad en el acoso al régimen de Maduro. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Te perdí en el audio, Francisco. Te perdí. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfectamente, sí. Es un escalamiento en todo sentido porque, fíjate, primero, esto tiene pocos precedentes. Ha habido unas pocas incautaciones en el pasado de barcos por haber llevado crudo iraní, pero nunca han ocurrido como esta saliendo de un país de una manera que claramente señala que pueden, digamos, bloquear las exportaciones de ese país. Segundo, esto tiene un impacto económico muy significativo. Primero porque ya los descuentos del crudo venezolano estaban subiendo por la competencia del crudo ruso en China. Con esto lo más probable es que suban más. Por supuesto, depende de qué tanto se repita este tipo de eventos y por lo tanto de los riesgos que perciban los compradores. Y además, esto pudiera llevar a que muchos barcos de la flota fantasma decidan no llevar crudo venezolano. Esto podría llevar a una caída de los volúmenes exportados y esa combinación de peores precios y caída de volúmenes puede significar un golpe tremendo para los ingresos petroleros de Venezuela. A ver, fíjate, Francisco, se insiste en que el narcotráfico es lo que mantiene el régimen, más el contrabando de oro y esto y lo otro. Pero Venezuela sigue siendo un país petrolero, muy mermado, pero sigue siendo petrolero. Realmente, ¿cuánto depende el régimen de Maduro del negocio petrolero? Digamos, de los ingresos por exportaciones, lo que se estima es que sigue siendo alrededor del 80% de los ingresos de divisas que tiene el gobierno venezolano y más del 50% de los ingresos fiscales. O sea que la dependencia sigue siendo tremenda a pesar de la merma digamos, en el ingreso petrolero. Pero como la economía también es mucho más chiquita, claro, el peso sigue siendo altísimo. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que una acción como esta incautación es realmente un golpe a la yugular o como suelen, ya que estamos hablando de navegación, un torpedo a la línea de flotación? Bueno, yo creo que depende, como te digo, del nivel de cumplimiento que se siga haciendo con esto, el impacto que va a tener, ¿no? Pero si se hace, digamos, sistemáticamente, el impacto puede ser realmente muy, muy significativo. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2020 la producción de Venezuela cayó menos de la mitad de lo que está hoy, a menos de 400.000 barriles diarios, y que en ese momento el precio por el COVID había colapsado a niveles de $10 el Merey 16, la cesta venezolana, y por tanto la caída de ingresos que hubo en ese momento es, digamos, brutal. Así que no sabemos si vamos a llegar a esos niveles de caída del ingreso que, hay que recordar, Nicolás Maduro sobrevivió. Francisco, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado. Francisco Monaldi, desde la ciudad de Houston. 10:11 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Santiago de Chile, que el domingo hay balotaje. Y a las 10:14 vamos entonces a Santiago de Chile, donde está José Alejandro Aristimuño. José Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César, un gusto saludarte. Estamos desde la estación Mapocho en Santiago de Chile, la capital del país. Este es el centro electoral más grande de este país, Australia. Estoy justamente a mi espalda está la cámara secreta, donde las personas van a escribir su voto y posteriormente depositarlo en las urnas. Estas elecciones, el balotaje, la segunda vuelta presidencial de este domingo. ¿Qué se espera para este próximo domingo? Porque entiendo la situación luce como muy tensa, José Alejandro. Sí.
Sí, ahí los ánimos están muy crispados en algunos sentidos. Ya hace pocos días fue uno de los debates de entre los dos candidatos. Estamos hablando de la candidata oficialista Janet Jara, que representa, después de una primaria, a distintos partidos políticos de la izquierda. Ella es militante del Partido Comunista desde los 14 años de edad, ha militado en ese partido, fue candidata a alcaldesa de una de las comunas de la región metropolitana acá en Santiago. Y por el otro lado está José Antonio Cast, históricamente de derecha. Muchos han mencionado también como ultraderechista. Pasa que ahora se empieza a regular un poco también su posición política, porque nace otra alternativa que pierde en la primera vuelta, que es Johannes Kaiser, que ha sido también prácticamente etiquetado por algunos analistas políticos como realmente ultraderechista. Así que José Antonio Cast es de un perfil mucho más conservador, de derecha. Y por el otro lado, como les hemos comentado, está Janet Jara, militante del Partido Comunista, representa ahora a la izquierda tradicional también, pero a partidos de la centroizquierda, como el Partido Socialista, también el Partido por la Democracia, que históricamente han estado mucho más al centro A ver, digamos, en todo este esquema político. o sea, Alejandro, a ver, ayúdanos porque con estas nuevas clasificaciones a uno le cuesta entender. El actual candidato, José Antonio Cast, comparado con el que estaba, ¿cuál es más ultraderechista? En otras palabras, ¿cuál está más a la derecha entre los dos? Sí, José Antonio Cast siempre fue el más, digamos, ultraderechista, hasta que esta elección irrumpe en la carrera presidencial Johannes Kaiser, que también fue militante del Partido Republicano, es diputado actualmente por el Partido Nacional Libertario, partido que creó él. Fue expulsado del Partido Republicano porque Johannes Kaiser dice no coincidía con algunos lineamientos del Partido Republicano, y entonces irrumpe en la carrera Sí. presidencial Johannes Kaiser, teniéndose como una persona mucho más conservadora, ultraderechista, y entonces es precisamente ese que vemos en pantalla, pero que no logra llegar a la segunda vuelta. Sí. En algún momento algunas encuestas lo daban, por cierto, En- en el tercer lugar, compitiéndole allí. Así que tenemos a José Antonio Cast, que es prácticamente de derecha, hasta la irrupción de Johannes Kaiser, ultraderechista. Entonces, Cast, digamos, es más moderado que Kaiser. Para irnos Claro, entendiendo. Muy bien. ahora hay más personas mucho más moderados que José Antonio Cast. Por ejemplo, Evelyn Matei, que representa al mundo político de Sebastián Piñera, y ella prácticamente queda en el medio de la derecha. Entre la centro y la centro derecha estaba Evelyn Matei, que representó también, por cierto, Ya. a los partidos más liberales de derecha. En el caso de la izquierda, la señora Jara es militante del Partido Comunista, pero su discurso es bastante, digamos, un poco más socialdemócrata. ¿Y qué tan moderada puede ser ella? Para ir entendiendo de quiénes son los que estamos hablando. Si son ultras o son medio moderados, más cercanos al centro, los dos que se están enfrentando, Katz y la señora Jara. Sí, para verlo desde el punto de vista militante, podemos decir que José Antonio Cast es una persona de ultraderecha, y desde el punto de vista militante podemos decir que Janet Jara es una persona de la ultraizquierda, porque pertenece al Partido Comunista, es el partido más a la izquierda que tiene Chile. Y ella compite en una primaria presidencial con algunos precandidatos presidenciales del mundo de la izquierda y de la centroizquierda. Ella ahora en su discurso político digamos, se vende, se hace su marketing como siendo la representante de la centroizquierda, pero en su discurso lo que hemos visto, por cierto, es que sigue una línea oficialista, mucho más de izquierda, representa, por cierto, al Partido Comunista, Sí. y ha intentado deslastrarse, por cierto, de su militancia del Partido Comunista, pero es una persona que desde los 14 años Sí. milita en el Partido Comunista chileno. Ahora, las encuestas, leo aquí la última medición de Plaza Pública Academ, antes de la veda de 15 días, proyecta 58% para Cast, 42% para Jara, una brecha de 16 puntos. Y un sondeo de Active Research ofrece cifras casi idénticas. 58,9 para Cast, 41,1 para Jara. ¿Es eso lo que se está proyectando, una victoria cómoda para el candidato de la derecha?
Sí, eso actualmente hay veda de las encuestas. Acá no se pueden transmitir resultados de las encuestas, pero sí, esos son los resultados que mostró por una parte Cadema, Activa Research de Criteria, también Panel Ciudadano. Son las encuestas que al menos dan por ganadores o pasando al balotaje a Janet Jara de primera y a José Antonio Caz de segunda. El tema es que José Antonio Caz logra aglutinar los votos de la derecha, de las personas que quedan por fuera de esta elección, es decir, de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser. En cambio, Janet Jara prácticamente recoge ya todo su cúmulo de votos en la izquierda y no tiene de dónde sacar más votos del padrón electoral, ¿Y por qué así nos decirlo. dices? ¿Y qué Sí. nos dices de Parisi? Esto que han llamado la incógnita Franco Parisi. Sí, Parisi, hay acá también un mensaje de que fue muy sorpresivo la irrupción de Parisi, pero Parisi no es la primera vez que es candidato presidencial, ya lo ha intentado otras veces, siempre se ha vendido como un outsider de la política y fue un tremendo error de las encuestas, porque las encuestas daban a Franco Parisi no en el tercer lugar, como lo hemos visto, sino más bien quinto, muchas veces sexto lugar. Y fue, digamos, una sorpresa, pero una sorpresa sobre todo para las encuestas y para los analistas políticos, porque la gente en la calle sí nos decía a nosotros que reportemos política acá en Chile, siempre había esta inquietud por Franco Parisi. Franco Parisi se ha vendido como que no es ni facho ni comunacho, es parte de su eslogan. Él se ha vendido como un outsider de la política, a pesar de que Pero, tiene ya distintos intentos como candidato presidencial y ha tratado de irrumpir en el discurso de no ser ni de izquierda ni de muy derecha. bien, pero Y él su en este partido de la momento, gente, pero él en este sí, momento, ¿esos votos a dónde van a ir? ya, En él una hizo elección una donde el voto es consulta. obligatorio, ¿no? Claro, él hizo una consulta digital para poder dirimir esos votos. Ha sido muy criticado porque no fue totalmente transparente la cantidad de votación, pero según sus propios números, la mayoría de votos, estamos hablando prácticamente de un 70% de los votos irían de su militancia a José Antonio Cast, pero estamos hablando que París sacó 2.555.000 votos y su consulta digital fue de alrededor de 38.000 personas. Entonces, no hay también una correlación de datos entre la militancia y su electorado. Pero en cuanto a su militancia, él decidió o se definió a través de una consulta digital que el mayor respaldo iba hacia José Antonio Cast y el menor iba Ya, hacia Janet Jara. Ahora, en los últimos días él ha dicho también que está la opción nulo, prácticamente en contra de su propia encuesta, de su propia consulta ciudadana. muy bien. José Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Vamos a estar en contacto. José Muchas Ale- gracias, sí. Sir Miguel. Un saludo. José Alejandro Aristimuño nos reportó desde Santiago de Chile. Son las 10:23 de la mañana. La Hispanic Society Museum and Library de Nueva York inauguró la exposición Goya en la era de la Revolución, que se exhibe hasta el 28 de junio de 2026 y explora cómo Francisco de Goya captó los grandes cambios sociales y bélicos del siglo XVIII y principios del XIX, desde la Revolución Americana hasta la Guerra de Independencia Española. La muestra incluye retratos grabados como los famosos desastres de la guerra y obras de su círculo que reflejan el impacto de la Ilustración y los conflictos sobre su arte. La exhibición forma parte de los proyectos del Goya Research Center, un centro de investigación dedicado a profundizar en la obra del maestro español mediante programas públicos, publicaciones y simposios. La entrada es gratuita y la institución también organiza eventos académicos y talleres relacionados con su legado. He podido ver recientemente un documental muy interesante, Status Venezuelan, Estado venezolano. Este documental de Mauricio Rodríguez Pons nos narra la historia de una familia protegida inicialmente por el TPS que al venir el presidente Trump en su nuevo gobierno y retirar el TPS ha quedado prácticamente en el desamparo. Vamos a conversar con su realizador Mauricio Rodríguez Pons, aquí en Miami. Mauricio, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo llegas tú a tener contacto con esta familia?
Bueno, la verdad es que estuve muchas conversaciones con muchas personas que han migrado recientemente a Estados Unidos, específicamente cerca de la ciudad de Doral. Yo hago vida allí y desde 2024 que comenzó, digamos, el debate por la campaña presidencial en Estados Unidos, notamos que Venezuela, sin duda alguna, no iba a dejar de estar en los headlines, en los titulares ni del 2024 ni desafortunadamente 2025, y ahí empezó el periplo, digamos, de buscar una familia que representara todo el drama que ya veníamos viviendo como comunidad por el estigma, por poner esa palabra en el tapete que sufrimos los venezolanos. Y queríamos acompañarlos durante todo su recorrido a ver qué pasaba. La verdad es que era una apuesta sin saber. Conseguimos hablamos con muchas familias y esta familia nos parecía que un poco englobaba toda la realidad. Esta familia tiene a Ginesca, que es la madre de Sebastián y Gabriel. Ellos vinieron con parol humanitario en 2023. Edward, que es la pareja, tiene TPS o tenía TPS. Y en el trayecto que ellos hicieron pasando por Darién, Centroamérica y México, los acompañó un sobrino que aplicó a través del CBP One a una instancia de asilo. Entonces, digamos, era una familia que tenía todos los estatus que los venezolanos han tratado de aplicar para entrar legalmente y para permanecer legalmente en Estados Unidos. Muy bien. Vas y entras en la vida de ellos. ¿Y qué descubres? Lo que descubro es una familia muy venezolana, trabajadora, una familia que escapó de una realidad que todos conocemos, que es una realidad muy fuerte en Venezuela, que tuvo sus temas personales con seguridad en Venezuela, que un poco justifican la última vía que ellos toman, que es el caso de asilo. Pero lo que consigo es una familia que ha estado todo 2025 sumido en un alto grado de ansiedad, de miedo, de frustración, después de atravesar todos los peligros que podemos imaginar, solo imaginar yo al menos, solo imaginar que atravesaron por toda Centroamérica. Luego tienen que vivir una vida que pende todos los días de la suerte que puedan tener al ir al trabajo o al regresar a Ujú. su casa. Esa es la realidad que vi todo este año, lo seguí durante 10 meses y cómo iban perdiendo cada uno de los estatus. Además, es una suerte de montaña rusa, ¿no? Porque todo lo que vimos con el TPS fue público, ¿no? Un día sí estaba, el otro día no estaba, después sí lo ponían, después se quitaba. Y esa es una angustia y una desesperación, sobre todo de Ginesca, que es una madre de dos, que ha tratado de darles a sus hijos el mayor bienestar posible. Es una realidad a la que se asemeja a todas las historias de los migrantes en general, pero sobre todo a los venezolanos que han llegado en los últimos años a Florida. ¿En qué estado se encuentran en este momento en que tú y yo estamos hablando? Porque eso no lo revelas en la película, ¿no? Un poco el final que lo dejó relucir, pero básicamente ellos, el estatus que tienen es una aplicación pendiente de asilo. Ojalá puedan ver el documental. El documental empieza teniendo a Ginesca en el primer plano y en el foco y a Sebastián, su hijo mayor, y al final toda la realidad pasa a Edward, que es su pareja, que pierde el TPS y de alguna manera salta a hacer su caso de asilo, cosa que no habían hecho porque no habían tenido dinero para hacerlo, y lo acompaño a distintas citas de inmigración en cortes de Miami. O sea, la atención que sufrió toda esa familia, incluso yo mientras los acompañaba, fue increíble porque en paralelo pues sonaban todas las noticias, ¿no? Las detenciones en cortes de inmigración, las deportaciones, las redadas, en fin. El estatus que tienen todos ellos ahora es un caso de asilo pendiente. En el caso de Edward, que fue llamado a su primera cita por el miedo creíble, la siguiente cita es en febrero de 2028. En el caso de Ginesca y los muchachos, todavía no los han llamado para la primera cita. ¿Ellos de qué viven, Mauricio? Eso es una situación en paralelo muy precaria. Ujú. Cuando ellos estuvieron 2 años con sus permisos temporales y tenían su permiso de trabajo, en este momento solo Edward tiene un permiso de trabajo que está a punto de extinguirse y la familia vive con lo que puede. Básicamente con lo poco que ingresa Edward, y así van manteniéndose. Y claro, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe? Que es muy pronto.
pues en el caso de Edward, él está tratando de ver si puede reunir para poder aplicar a un nuevo permiso de trabajo ahora bajo el asilo. En el caso de Ginesca es totalmente, no tiene respuesta a eso. Es una penuria que vive día a día. ¿Y qué hace Ginesca? Ginesca ahora básicamente espera que su hijo se vaya, sus dos hijos salgan al colegio y esperar que regresen. Básicamente es la penuria que tiene desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que regresen sus hijos. Porque claro, es el temor de que no regresen, ¿verdad? De que aparezca ICE. Es eso. Y sí, la verdad es que hemos sido testigos todo este año de que incluso personas que tienen estatus migratorios mucho más fuertes que en el caso de una situación, una cita pendiente de asilo, han corrido la mala suerte de ser detenidos, incluso en algunos casos de iniciar sus procesos de deportación. En el caso de los hijos de Ginesca, que es Sebastián y Gabriel, pues son dos muchachos adolescentes, ya tienen un tamaño, digamos, tú lo ves en la calle y tú sientes que son unos pequeños hombres, ¿no? Incluso Ginesca y caminar al mercado que le queda a menos de una cuadra le produce un miedo increíble. Es decir, es vivir todos los días, cada minuto con miedo, que tu realidad pueda cambiar 100%, incluso habiendo seguido todos los pasos que el gobierno ha dicho que hay que seguir, incluso manteniendo una protección legal, porque, y ayer veíamos una interpelación a la secretaria Noem, Sí. donde le decían que si la cita pendiente de asilo es un debido proceso y ella lo tuvo que aceptar, pero aún así el miedo de que toda esa suerte, de que toda esa protección pueda caerse, digamos, por simplemente tener un destino de encontrarte a un oficial de inmigración, es de cada minuto, es de todos los días. A ver, ellos salen de Venezuela ¿en qué circunstancia? En otras palabras, ¿por qué salen de Venezuela? La historia de ellos es la historia de la gran cantidad de personas que salieron entre 2021 y 2023, ¿no? Es decir, era la época en la que veíamos el puente Simón Bolívar abarrotado de gente tratando de escapar, donde veíamos el tapón de Darién abarrotado de venezolanos, muchos de los cuales tuvieron la mala suerte bueno, de no poder sobrevivir a esa realidad. Y las razones son variadas, ¿no? Digamos, las razones macros y comunes es que escapan de una realidad económica en Venezuela. Ellos no son de Caracas, ellos son del interior de Venezuela. Una zona que antes era muy pudiente y que ahora pues, ha sido devastada. No tenían oportunidades, los muchachos ya no estaban estudiando y escapan, digamos, buscando un mejor futuro. Además, ellos eran unos dueños de una carnicería muy humilde en un sitio de Venezuela y tuvieron ciertos problemas con la seguridad nacional del país y pues son razones personales que también obligan a que esa salida haya sido más rápida, ¿no? Eh, pero básicamente la historia de Ginesca y lo maravilloso desde el punto de vista periodístico, ¿no? O sea, es que es la historia de todos. Ginesca es, si se quiere, un venezolano más, cualquier venezolano, todos los venezolanos. Yo salí de Venezuela afortunadamente con otro tipo de visa y cada vez que yo me tomaba un cafecito en el trailer donde viven ellos, que es súper chiquito, sentía que estaba hablando mi historia, me estaba reflejando mi propia vida, me estaba reflejando mi hijo, mi familia. Es decir, ella es la historia de muchos venezolanos que Sí. escapábamos buscando un mejor futuro. La pregunta la hacía Mauricio porque salen de una circunstancia muy adversa y difícil para terminar en una tanto o más adversa y difícil. ¿Qué opción les queda? La opción que les queda a ellos legalmente es que le aprueben el asilo. Un camino que por lo que estamos viendo siempre ha sido difícil, es un camino muy largo, muy difícil. La tasa de aprobación de un asilo es muy, muy, muy pequeña, pero en la situación actual, digamos, en la coyuntura actual, parece que todavía va a ser peor. Es lo que les queda, es la esperanza que les queda. Pero lo que tú comentas es la realidad también. De nuevo, insisto en lo macro de que Ginesca representa mucho. O sea, casi 8 millones de venezolanos es lo Ujú. que dicen que han salido del país buscando un mejor futuro y la suerte que han corrido es llegar a países de Sudamérica y a Estados Unidos a encontrar una realidad todavía más Sí, dura de la que tenían en casa. así es. Eh, si se quiere, es como la historia que nunca se cierra, ¿no? La herida que nunca se cura. Mauricio, ¿dónde se puede ver el documental?
El documental está colgado en YouTube completamente gratuito, lo pueden ver en la plataforma, en la página web de YouTube, del canal de YouTube de ProPublica o de Frontline. Cualquiera de los dos pueden llegar ahí, lo pueden ver completamente. Mauricio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Te lo agradezco mucho, César. Mauricio Rodríguez Pons, cineasta, el autor del documental Status Venezuelan. 10:35 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso a nuestro foro de hoy, innovaciones en materia de salud en el 2025. Ya regresamos. Son las 10:40 de la mañana. Innovaciones en materia de salud 2025. En el 2025, Leo, la innovación en salud estuvo marcada por la consolidación de la inteligencia artificial, la medicina personalizada y la expansión de tecnologías menos invasivas. La medicina personalizada avanzó gracias a la genómica. En oncología, por ejemplo, se consolidaron tratamientos adaptados al perfil genético del paciente, con mejores tasas de eficacia y menos efectos secundarios. Y en farmacología, el 2025 trajo nuevos tratamientos no hormonales para la menopausia, vacunas basadas en la tecnología mRNA para gripe y virus respiratorios y medicamentos de administración más sencilla, sprays nasales de epinefrina para reacciones alérgicas graves, en fin. Abordemos este tema de las innovaciones en materia de salud. Al otro lado del océano, en la ciudad de Trieste, en Italia, está el biólogo especialista en programas en bioseguridad del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, el doctor Félix Moronta Barrios. Y hacia el sur, en Quilmes, Argentina, está el doctor Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas y virólogo molecular. Mario, Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. A ver, si hubiese que jerarquizar las principales innovaciones en materia de salud, ¿cuál sería esa jerarquía? Vamos a comenzar con el doctor Lozano. Mario, por favor. ¿Qué tal? Sí, esperaba tu pregunta. A ver, adelante. Si tuviese que jerarquizar las principales innovaciones, ¿cuál sería esa jerarquización? Bueno, hablando desde mi experiencia, digamos, en términos de las enfermedades infecciosas y los virus emergentes, la genómica, como tú decías, ha modificado terriblemente para bien la forma en la que nos relacionamos con estas enfermedades. Hemos encontrado nuevas metodologías de diagnóstico mucho más rápidas, más precisas, que permiten con una velocidad inusitada entender cuáles son las características de los patógenos que nos afectan, que afectan a la población. Cuando surgen variantes, rápidamente esas variantes son identificadas y rápidamente es en cuestión de días a nivel genómico, con lo que en muchas partes del mundo, y entonces uno puede saber rápidamente cuál es la evolución de estos patógenos. Pero por otra parte, los métodos de genómica avanzada de nueva generación que permiten el rastreo de muestras naturales, de muestras ambientales, nos han ofrecido una herramienta muy, muy potente para entender la distribución y la cantidad de patógenos distintos que hay en la naturaleza, en distintos hábitats naturales, en distintas especies animales, y entonces la capacidad de predicción de nuevas epidemias, potencialmente nuevas pandemias, ha aumentado como nunca antes. Ya. Estamos en una situación todavía de aprendizaje fuerte al respecto, pero sabemos que en poco tiempo vamos a encontrar formas de determinar rápidamente el riesgo
que una población, al que una población está sometida de acuerdo a la intervención que esa misma población tiene en el ambiente, ¿no? Y esto se enmarca, además, nos ha permitido desarrollar con mucha fuerza el concepto de una salud, entender que las personas, las enfermedades humanas no son enfermedades aisladas en la naturaleza, sino que dependen de las modificaciones en el ambiente y de las enfermedades que previamente sufren especies animales con las que nosotros nos relacionamos, ya sean animales de vida silvestre o nuestras mascotas. Y eso ha revolucionado también el campo de la epidemiología y de todas las ciencias de la salud, llevándolas a una capacidad predictiva que antes no tenían. Un último aspecto Ujú. que me gustaría mencionar al respecto es en las innovaciones con respecto a las terapias y a las medidas de protección, ¿no? Tenemos ahora la capacidad de desarrollar vacunas que todavía están en periodo de prueba, pero vacunas con contenido de el genoma de los patógenos, una parte, región parcial de ese genoma, que una vez ingresados en nuestro cuerpo nos permiten desarrollar inmunidad contra esos patógenos. Estoy hablando de las vacunas a ARN y las vacunas a vesículas conteniendo algún material genómico de los virus, ya sea ADN o ARN, y esas vacunas tienen la ventaja respecto a las anteriores que son muy fáciles de adaptar a nuevas condiciones. Entonces, si aparece una variante de un patógeno, como está apareciendo ahora en el hemisferio norte, Ujú. el virus de la influenza H3N2, Sí. el clado K, el que llaman clado K, que escapa a la protección que nos da la vacuna, que está formulada con otros virus que no tenían los cambios que este clado ofrece. Rápidamente, si hubiera una vacuna a ARN o una vacuna a virus modificados contra el virus de la gripe, lo podríamos adaptar en menos de 100 días, Ah, qué bien. 3 o 4 meses. Podríamos estar ya en ensayos clínicos y Mm. en pruebas que permiten transferir la vacuna a su utilización inmediata, ¿no? Félix, me gustaría oír entonces tu criterio para jerarquizar estas innovaciones en salud en el año 2025. El doctor Lozano es doctor en ciencias bioquímicas y virólogo molecular. Y Félix es biólogo especialista en programas en bioseguridad del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Él está en Trieste. Adelante, Félix, por favor. Sí, muchas gracias, César, por la invitación y la oportunidad. Y es un gusto escucharte, Mario, colega doctor en biología. Mi background es también en microbiología y biología molecular. Ujú. Y respondiendo a tu pregunta, César, bueno, yo soy un entusiasta empedernido de la inteligencia artificial, así que yo me encantaría enfocarme en alguno de los adelantos que hemos visto este año que la inteligencia artificial ha impulsado en materias de salud. A ver, hay miles no, hay muchos adelantos, pero el que a mí más me ha impresionado es que el primer fármaco desarrollado enteramente por inteligencia artificial ha alcanzado ya la fase 2 en ensayos clínicos. O sea, y esto es algo, bueno, que era impensable hace pocos años. Estamos hablando que la inteligencia artificial descubre la diana biológica, o sea, qué lugar en la célula pulmonar, porque es un fármaco para la fibrosis ah, pulmonar, ¿no? ¿Qué lugar hay a nivel atómico? ¿No? Una molécula puede tener una función, diseñar cientos, miles de moléculas y luego escoger una candidata precisa, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que hubiera tomado, bueno, que toma décadas, ¿no? Ujú. Históricamente en hacer. Y la inteligencia artificial lo ha hecho en pocos meses. Y no solo eso, sino que la molécula que descubrió, que desarrolló desde cero, parece que o sea, fue segura en animales, fue segura in vitro y ya alcanzó fase 2, o sea que se está
probando en pacientes. Esto es algo simplemente, bueno, un hito científico. Y así hay otros casos donde la inteligencia artificial este año ha hecho ha hecho grandes avances. También me acuerdo que, bueno, por ejemplo, el Nobel de Medicina del 2008 se lo dieron a un grupo de investigadores que descubrieron cómo utilizar una proteína fluorescente de medusas, la GFP, Green Fluorescent Protein. Es como, César, imagínate una linterna Ujú. molecular que se mete adentro de las células para que uno pueda visualizar, ver dónde está una proteína. Esta proteína existe, se sacó se obtuvo de una medusa. Ya luego al conocerla se puede hacer en un laboratorio la proteína, pero bueno, siempre este tipo de cosas, como los fármacos, están inspiradas en la naturaleza. Bueno, pues Ujú. llegó la inteligencia artificial, borrón y cuenta nueva, prácticamente desde cero, ¿no? Desde un borrador, e hizo una proteína fluorescente desde cero. Una proteína fluorescente que está funcionando perfectamente. Entonces estamos viendo cómo la inteligencia artificial ayuda a desacoplar, ¿no? La dependencia de, digamos, recursos naturales, ¿no? Y obtener este nuevo tipo de cosas. Y uniendo, y para terminar la parte de inteligencia artificial, pero uniéndola con lo que Mario había dicho antes de diagnóstico, enfermedades infecciosas, etcétera, también la inteligencia artificial ha permitido desarrollar, crear un virus sintético funcional, pero un virus para bacterias, un bacteriófago, un fago. Entonces, esto también ha sido algo, bueno, que a mí me voló la mente, ¿no? Simplemente con una computadora que, claro, una machine learning que fue entrenado con secuencias genómicas, etcétera, Ujú. ¿verdad? Fue capaz de diseñar un genoma de un virus y luego los científicos cogieron este genoma del virus diseñado por la inteligencia artificial, lo sintetizaron en un laboratorio y el bicho, el virus, funcionó. Infecta bacterias y funciona perfectamente. Ya luego esto, bueno, eso pudiera ser eventualmente utilizado para terapias Ya. donde hay bacterias resistentes a antibióticos, etcétera, cosas alternativas. Pero también trae preguntas sobre bioseguridad, ¿no? ¿Qué pasa si se desarrollan otro tipo de virus, etcétera, ¿no? Total, que estos son solo tres ejemplos de las cosas increíbles que la inteligencia artificial está permitiendo hacer. Leo este párrafo. La medicina personalizada avanzó gracias a la genómica. En oncología se consolidaron tratamientos adaptados al perfil genético del paciente con mejores tasas de eficacia y menos efectos secundarios. Las terapias génicas y la edición genética continuaron su transición de la investigación a aplicaciones clínicas, especialmente en enfermedades raras. Me gustaría un comentario tuyo, Mario, al respecto de esto que acabo de leer, por favor. Bueno, la verdad que la revolución que ha hecho el ingreso de la metodología CRISPR, que así se denomina técnicamente en modificación genética, y la aventura que nos propone para pensar en curar enfermedades por edición genética que antes eran imposibles de pensarse, es verdaderamente impresionante. No es algo que surgió este último año, pero sí se ha avanzado muchísimo en el 2025. Y es algo para resaltar, ¿no? Las capacidades que nos van otorgando los conocimientos y las metodologías, conocimientos que provienen además de investigaciones básicas, ¿no? Que a mí me gusta resaltar eso, la importancia de la investigación básica, que después sobre la cual se pueden montar muchísimos desarrollos que son aplicados, que son útiles para la salud, para el cuidado del ambiente, para la producción en otros casos, para muchísimas cosas. Y eso es importante resaltarlo porque a veces en algunos de nuestros países sobre todo se deja de lado la importancia que tiene la investigación básica y se la considera Sí, un gasto inútil cuando es la base de una construcción mucho más grande que termina en la producción, que termina en la salud y que termina en la mejora de la vida de todos nosotros, ¿no? Hay un ya. aspecto que mencionó Félix y que a mí me gustaría resaltar y que tiene que ver con esta pregunta que vos hacías también,
que son los aspectos éticos sobre estos desarrollos. Digamos, todo lo que hacemos tiene una aplicación que es beneficiosa para la humanidad, pero también tiene riesgos éticos que hay que considerar, tanto al nivel que dijo Félix, que es, bueno, si tenemos la capacidad de producir algo que es maligno, para decirlo de alguna manera, que puede afectar la salud de la humanidad y alguien lo puede producir, estamos en riesgo de que eso suceda y hay que evitarlo como habría que evitar el desarrollo de armas nucleares Claro, muy poderosas o que evidente. tengan capacidad de destruir a mucha gente. Al Ya, mismo tiempo, corremos el riesgo que esta medicina personalizada sea una medicina, se convierta en una medicina solo para las élites económicas. ujú, Y eso es un aspecto adicional que hay que considerar. Una medicina adecuada siempre tiene que ser inclusiva, tiene que tener la posibilidad de sanar a cualquiera independientemente de dónde haya nacido y cómo esté viviendo. ya, Y esos dos aspectos me parece que son esenciales en términos éticos para entender hacia dónde van nuestros desarrollos, ¿no? sí, Y un último aspecto que quisiera mencionar y aportar a lo que vos decías son los desarrollos en epigenética, en la, en la forma en la que comprendemos cómo se expresa ahora el ADN humano, el genoma humano, que tiene que ver no solo con su contenido en genes y en regiones regulatorias, sino también en cómo es modificado ujú, en distintas condiciones, ya sea sí, interviniendo el ambiente, la edad de la persona, distintas condiciones externas a la estructura del ya. genoma. Entender eso, las enfermedades, por supuesto, entender eso nos está ayudando también a generar mejores terapias, mejores diagnósticos, Ya. mejores medicamentos, además nuevos medicamentos con dianas diferentes, ¿no? Félix, el tiempo se nos ha acabado, te dejo la palabra de conclusión. ¿Hacia dónde vamos entonces? Vale. ¿Hacia dónde vamos? Antes de responder rápidamente esa pregunta, quisiera hilar un poquito algunas cosas que hemos tocado en esta conversación, en este foro, César. Y es que, por ejemplo, este año, también entre las cosas que han pasado, ha ocurrido algo histórico y ha sido un acuerdo internacional para las pandemias. Y esto es altamente relevante para lo que estamos conversando, lo que Mario ha dicho de una salud, de One Health Approach, Sí, y también, y sobre todo para la parte ética y para la distribución justa de las terapias, ¿no? ya, Entonces, por primera vez los países se han puesto de acuerdo a hacer este acuerdo internacional que es legalmente ya, vinculante. Los países tienen que hacerlo cumplir ante la próxima pandemia para que la distribución de medicinas y de potenciales tratamientos, etcétera, se haga de una manera más ya. justa de lo que se hizo durante la COVID. ¿Y hacia Muchísimas, dónde vamos? Bueno, ya, ya Félix, se me vamos fue. hacia un futuro cercano que a mí me gusta verlo muy optimista y prometedor. También en el Ya, 2025 vimos en tiempo récord una terapia génica, ¿no? Un niño nació con ya, una condición genética extrañísima y en mm, 6 meses fueron capaces de corregirla editando ya, el genoma y utilizando CRISPR-Cas. Bueno, esto muy ocurrió bien. en 2025. Esto no va a ser sino despegar. Y con una moda logarítmica. Y la inteligencia artificial va a seguir ayudando a los investigadores a acelerar las innovaciones, los progresos, y bueno, ahí Ya. tenemos que estar pendientes siempre de la parte ética y de gobernanza para que las cosas Muchísimas sean gracias. hechas de una manera justa. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la mañana de hoy. Y bien, el reloj dice que son las 10:58 de la mañana. Este es nuestro último programa en vivo de este año, pero nosotros vamos a seguir con ustedes. Y este lunes en Conexión comienza nuestro ciclo de programas especiales con ¿qué es el autoritarismo? ¿Qué es el autoritarismo? Este lunes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana.